Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Camilo Angarita Mateus y hoy voy a hablar de ciertos conceptos y fenómenos físicos. Para iniciar, voy a hablar de la termodinámica. La termodinámica es el estudio del movimiento desordenado de las partículas. También estudia los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. La termodinámica define cuatro principios o leyes, que en general son definidas de la siguiente manera. El principio cero es el que define la temperatura como una propiedad. Cuando dos sistemas que interactúan están en equilibrio térmico, comparten algunas propiedades. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La variación de la energía interna de un sistema es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado. El segundo principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos y define la entropía, que generalmente es el desorden molecular de un sistema, con magnitud no conservativa. El tercer principio indica que es imposible que se alcance el cero absoluto con un número finito de transformaciones y postula propiedades del cero absoluto de la temperatura. El fenómeno termodinámico que explicaré es el derretimiento del hielo. Este es un fenómeno donde el agua cambia de estado sólido, es decir, de hielo, a estado líquido. Este proceso se evidencia la energía interna de un sistema cambiando al absorber calor. Un ejemplo de energía y equilibrio térmico. El proceso en general es muy simple. El hielo se encuentra en equilibrio con el agua a 0 grados centígrados y luego el hielo empieza a absorber energía térmica del ambiente. Su temperatura técnicamente aún no aumenta mientras está en el proceso de cambio de estado de la materia. Las moléculas del agua empiezan a vibrar ganando energía interna. La energía absorbida rompe los enlaces de hidrógeno que mantienen la estructura rígida del hielo. Las moléculas finalmente se liberan parcialmente, pasando al estado líquido, que es menos ordenado y más flexible. Algunos de los avances tecnológicos de la termodinámica son los motores de combustión interna, que convierten el calor en movimiento, en automóviles o motocicletas, las turbinas de vapor usadas en plantas térmicas para generar electricidad a gran escala, o algo más común son los refrigeradores y aire acondicionado, que funcionan mediante ciclos termodinámicos para transferir calor. Otros avances de la termodinámica es la propulsión de cohetes y jets. Estas se basan en la conversión de energía química en energía térmica y luego en impulso. Procesos industriales térmicos, tales como la fundición de metales, refinación de petróleo y fabricación de vidrio. Otro menos conocido es la criogenia, que es la conservación de tejidos, alimentos o materiales a temperaturas extremadamente bajas. El segundo campo de la física que explicaré es el electromagnetismo. Esta es una rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, las interacciones entre las partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos. Las principales aplicaciones del electromagnetismo se aplican en la electricidad, magnetismo, conductividad eléctrica, ondas electromagnéticas, radiación infrarroja, radio, ondas y microondas. El fenómeno electromagnético que explicaré son las tormentas eléctricas. Este es un fenómeno natural donde se evidencia la relación entre la electricidad, magnetismo y ondas electromagnéticas. El proceso de manera general inicia cuando el aire se calienta en la superficie de la Tierra. Este, al ser más liviano que el aire frío, sube hasta la atmósfera, llevándose vapor de agua a la atmósfera. Este vapor de agua se enfría y se condensa por las frías temperaturas de la atmósfera, generando gotas de agua y posteriormente en nubes. Cuando las nubes ya se han desarrollado en cúmulos, dentro de estas hay corrientes de aire que generan colisiones entre gotas, cristales y granizo. Estas colisiones producen separación de cargas. La nube se carga positivamente en la parte superior y negativamente en la parte inferior. Entre la base de la nube y el suelo o la superficie existe un campo eléctrico. Cuando el campo eléctrico supera la resistencia del aire, los electrones viajan en forma de una descarga o un rayo. Algunos de los avances tecnológicos más famosos del electromagnetismo son el timbre, que es un aparato donde circula una carga eléctrica por un electroimán. Esto genera que un martillo golpee una pequeña campanilla al ser atraído por el campo magnético. Esto porque el martillo es de metal. Los trenes de suspensión magnética, la repulsión eléctrica entre los imanes y el metal de la plataforma mantiene el peso del tren suspendido en el aire. Los transformadores eléctricos sirven para controlar el voltaje de corriente alterna. Bobinas colocadas en torno a un núcleo de hierro, con sus campos electromagnéticos, permiten modular la intensidad de corriente. Otro conocido son los dínamos. Estos artefactos aprovechan la rotación de las ruedas, por ejemplo de un automóvil,
para hacer rotar a un imán y producir un campo magnético que alimenta bobinas. Uno muy conocido es el micrófono. Son aparatos que operan gracias a un diafragma atraído por un electroimán, que traduce ondas sonoras en señales eléctricas. La resonancia magnética permite examinar el interior de un cuerpo humano de manera no invasiva, a partir de la manipulación electromagnética de los átomos de hidrógeno para generar un campo interpretable por computadoras avanzadas. El último campo de la física que hablaré es el de las oscilaciones y ondas. Este campo de la física estudia los movimientos repetitivos y oscilatorios y la manera en que estas perturbaciones se propagan en el espacio y tiempo. Una oscilación se define como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio, como el ejemplo en pantalla de un péndulo. Mientras que una onda es una propagación de justamente una oscilación o perturbación a partir de un medio o en el vacío, como las ondas electromagnéticas. El fenómeno de las ondas y oscilaciones que explicaré es uno muy conocido como las olas de mar. Estos son un ejemplo de ondas mecánicas y se generan por la acción del viento sobre la superficie del agua. A grandes rasgos, una ola de mar ocurre cuando las ondas se propagan en aguas profundas con poca altura inicialmente. El viento transfiere parte de su energía a la onda en la superficie, aumentando su altura. Si la altura de la onda supera un séptimo de su longitud de onda, la onda se romperá. Al romperse, el agua de la cresta se libera y es lanzada hacia adelante. Después de romperse, la ola vuelve a reducir su altura y seguirá propagándose. Al llegar a aguas poco profundas, la ola vuelve a romperse y arroja agua hacia la playa. Algunos avances tecnológicos que aprovechan las ondas y oscilaciones es la radio. La radio transforma la voz y música en señales eléctricas que luego convierte en ondas electromagnéticas. Estas viajan por el aire y un receptor de otra radio las convierte en sonido que un humano puede entender. Un sismógrafo funciona con una masa suspendida que vibra junto al paso de ondas sísmicas, creando un desplazamiento relativo que lo traduce sobre papel o datos digitales acerca del temblor o terremoto que está sintiendo en ese justo momento. El satélite funciona gracias a que alguna estación en la Tierra envía una señal usando microondas. Al recibirla, el satélite la amplifica y la retransmite a otra parte del planeta donde es recibida por también una estación receptora. Eso sería todo. Muchas gracias.